Ese momento excepcional de América del Sur, con lo que pasa en los países desarrollados, va a notar elementos distintos. Uno, América del Sur vio un crecimiento sostenido, más allá de su calidad, versus una recesión o lento crecimiento de los países desarrollados. Uno puede discutir el crecimiento del Perú, que tiene bajo índice, bajo porcentaje de trabajo reciente, alto trabajo infantil, ¿no es cierto?, bajos salarios, somos el segundo salario, el penúltimo salario mínimo vital más bajo de la región, la gente se va cuanto más crecemos, pero estamos creciendo. Es una condición fundamental desde el punto de vista para avanzar en una propuesta. Versus, está creciendo Argentina, está creciendo Chile, está creciendo Ecuador, está creciendo todos los países de América Latina, unos más rápido y otros menos rápido, pero están creciendo, ¿no? Mientras que los otros países no están creciendo, o creciendo muy mal. En la crisis del 30, todo el mundo decreció, esta es distinto. Dos, en mi opinión, América Latina vive una inclusión, un proceso inclusivo múltiple que hay en varias dimensiones, ¿no es cierto? Múltiple en sentido étnico, que se expresa en la elección del indio en Bolivia, que es Evo Morales, de género, que se expresa en el triunfo de Cristina Fernández en Chile y posiblemente de Bachelet, es una discusión, perdón, de Cristina en Argentina, de Bachelet en Chile, es decir, la presencia en Dilma Rousseff en Brasil, ¿no es cierto? Es un proceso inclusivo político donde fuerzas que antes estaban en la lucha armada, como es el caso de Dilma Rousseff, o el caso de Mujica, en el caso de Uruguay, o el caso del FDR, en el caso de El Salvador, son hoy día gobierno. O sea, piensen ustedes en un ciclo cultural, ¿no es cierto?, donde grupos minorías sexuales levantan su voz y cómo ha avanzado pues el matrimonio gay en Argentina, en Brasil, es decir, estamos frente a un gran ciclo inclusivo, a diferencia de Europa y Estados Unidos, donde hay un ciclo de opinión de exclusiones, de eliminación de derechos, ¿no es cierto?, de campañas fundamentalistas religiosas, aquí también, pero ahí es con mayor fuerza, y por lo tanto, el signo del ciclo es el signo de la inclusión, ¿no es cierto?, el signo de la inclusión de derechos en toda su definición. 3. Mientras que acá hay presencia de fuerzas progresistas en muchos países de América Latina y especialmente en América del Sur, en Europa y los Estados Unidos lo que tiene es el crecimiento de las posiciones conservadoras o su crisis de la representación. Me refiero a la fuerza del PP en España, a la hija o la nieta del PP en Francia, la ultraderecha en Noruega, en Suecia, ¿no es cierto?, el neofascismo en Grecia, la crisis absoluta en Italia con este Pepe Grillo, que es una especie de Carlos Belmo, peor todavía, ¿no? Y que por lo tanto, mientras acá la corriente progresista gana fuerza, en Europa las corrientes más conservadoras ganan fuerza, como el Tea Party gana fuerza en Estados Unidos. Y las posiciones más reaccionarias del Partido Republicano ganan más fuerza, ¿cierto? Y 4, lo que marca el ciclo también es la posibilidad de que América del Sur se convierta en un actor político relevante, que es un tema que simplemente lo menciono, pero está acá en el fondo del debate entre Alianza del Pacífico y UNASUR, ¿cierto? Para terminar, sobre qué base pensar lo que se llama pensar el Perú más allá del neoliberalismo. Por eso termino, simplemente yo les planteo el tema. ¿Cuáles son para mí los ejes de una reflexión política de pensar el Perú? 1. O A. El problema de la integración productiva y política de América del Sur. Ustedes no pueden pensar el Perú más allá del liberalismo si no piensan en el tema de la integración.
no somos un país autocentrado, una progresista, ¿cierto? Es el primer eje del debate. Yo creo que, de cierta manera, lo que divide el pensamiento progresista y uno no progresista es el tema de la integración, para que haya el peso que yo le doy en el tema de la integración. 2. Pensar o discutir cómo superar el modelo extractivista o primario exportador. Es decir, el problema de la industrialización del país. Que es el viejo tema, yo escuchaba a Correa, yo cuando fui a la Asunción del Mando de el 2006 a hablar con los ministros bolivianos, están entusiasmados que ellos sigan a industrializar el país con el gas, que han pasado 7 años y no lo logran. O la demanda de Correa por industrializar el Ecuador. El tema de la industrialización es fundamental no solamente en el sentido económico, sino también en el sentido político. Porque industrializar el país no solamente te cambia el patrón de crecimiento y económico, sino que impone otra forma en la política, que maneja la renta de un país que está fuertemente centrado en su renta petrolera o minera, qué sé yo, maneja la política. En cambio, un modelo de industrialización que plantea alianzas políticas, que complejiza la política en otra dimensión. Entonces, el segundo punto tiene que ver con el modelo de crecimiento, con la matriz productiva, cómo pensamos la matriz productiva más allá del modelo neoliberal, como bien saben ustedes, se construye sobre la base, básicamente, de la exportación de materias primas. Y les advierto que el ciclo de crecimiento basado en las materias primas se terminó. ¿Cómo pienso yo esa matriz productiva? ¿Cómo incorporo el problema científico tecnológico? Que en fin, ¿cierto? Ese es el segundo punto. El tercer punto es el tema de la democracia. ¿No es cierto? ¿Cómo pienso la democracia en un momento que hoy llamamos constituyente de los países de América del Sur? Donde se pone más fuerza en la construcción del sujeto de la política, en un momento fuertemente de estatalización de la política y que no toma en cuenta muchas veces las instituciones de la democracia. Hoy hemos visto en estos días ese problema acá, con el problema del Tribunal Constitucional, con el problema de la responsabilidad del pueblo, con una serie de problemas. Así como yo pienso la democracia, más allá o junto que sea como participativa, como pienso las instituciones democráticas, que en mi concepto deben ser autónomas, pero que vive un momento de fuerza, de mucha fuerza en la política, porque estamos en un momento, en mi opinión, constituyente. Esto no puedo explicar ni siquiera en 10 minutos, sino en más tiempo, ¿no es cierto? Pero que se expresa en la aparición de temas como la Asamblea Constituyente. Pero que me parece que es fundamental que vayamos pensando como tercer elemento el tema de la democracia. Y finalmente, para terminar, ya se me pasó el minuto, ¿cómo pienso el sujeto de la política? ¿No es cierto? El sujeto de la política y el instrumento de la política. Antes pensamos que era el partido del cuadro, vamos a ponerlo como instrumento. ¿Cuál es el instrumento? ¿Un partido frente? ¿Un movimiento? ¿Cuál es el sujeto de la política o los sujetos de la política en un momento de inclusión? Antes pensamos que la clase obrera, ¿no es cierto? La salvadora de la humanidad entera. Hoy día, ¿cuáles son los sujetos de la política? ¿No es cierto? O el sujeto de la política. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos en un momento de emergencia de una mayoría electoral. Aquí la logramos y luego se luchó, para ponerlo en sus términos, suave. Y por lo tanto, ¿cómo pasamos de una mayoría electoral a una mayoría política? Es decir, ¿cómo pasamos de un triunfo electoral a un triunfo hegemónico? Y eso implica pensar bajo estos 4 pilares el problema de la integración, el problema de la matriz productiva, el problema de la democracia y el problema del sujeto, de los sujetos y los instrumentos de la política, me parece fundamental. Y la construcción de una nueva mayoría política en el país. Este país no tiene una mayoría política.
también son minorías políticas. Y cada minoría política piensa mucho en su microclima, en Lima y en la región. Y no hay ninguna fuerza hegemónica que ponga un orden político, por ejemplo, en el caso de la izquierda. Entonces, porque la política es hegemonía, ¿cierto? En su total dimensión. Entonces, yo creo que pensar en el Perú más allá del modelo neoliberal, o pensar en la construcción de un modelo neoliberal, como llaman los chilenos de la región, en un país, implica abordar estos 4 temas, discutir un programático estos 4 temas y tratar de hacer política. O sea, finalmente, insisto, integración, matriz productiva, democracia, el sujeto o los sujetos de la política y el instrumento de lo que llaman los gobiernos de la política. Porque sin instrumento no hay política. Podrá haber una buena conversación.